Vale, hola, buenos días. Voy a empezar el primer turno de gobierno. Vale, me parece bastante importante en esta moción hablar de la popularización. Al final lo que esto defiende es que de esta moción lo que apoya es que esta idea se esparza. Nosotros queremos que la popularización se entiende, o sea, ¿qué es el problema de la popularización? La popularización implica que se hace como común entre la sociedad. Cuando una cosa es común, generalmente es plausible que se entienda como que esto es bueno. Y cuando entendemos eso y que se está popularizando, entendemos que más personas adoptan esta forma de vida. Al final, la popularización de YOLO lo que va a implicar es que más personas adopten esa forma de vida. Tiene sentido, ¿no? Vale. Entonces, una vez dicho esto, creemos que los actores más importantes son el joven y la sociedad, principalmente el joven. Al final, ¿qué le importa a un joven? Disfrutar, pero también tener futuro. ¿Y qué le importa a la sociedad? Ir bien. Me parece que esto es muy importante para después entender mis puntos. Vale. ¿Por qué le importa al joven disfrutar? Obviamente, todos buscamos no estar amargados en nuestra vida y todos queremos algún tipo de disfrute. Me parece bastante intuitivo esto. ¿Y por qué un joven le interesa tener futuro? Porque literalmente el futuro y tu vida adulta es la mayoría de tus años, es la mayoría de tu vida y a ti te interesa que esa gran mayoría de tu vida te vaya bien. Vale. Una vez dicho esto, posiblemente oposición me va a traer un caso de que tú te lo vas a pasar genial, a corto plazo. Y yo no me atrevo a negarlo, es verdad. Te lo vas a pasar muy bien porque vas a hacer todas las cosas que vas a disfrutar. Eso no lo niego, eso te lo compro, te lo voy a comprar. Pero aquí lo que estamos hablando, pues esta moción de lo que va a decir una balanza, ¿vale? En la de por qué esas cosas a corto plazo me van a traer más prejuicios a largo plazo que beneficios y cómo ese largo plazo va a pesar frente a este corto plazo. Y también te voy a explicar que nosotras a corto plazo también tenemos algunos beneficios. Entonces, nosotras a corto plazo también tenemos algunos beneficios. ¿Por qué? Porque nosotras, tú al ser una persona que no tiene esta forma de vida y que puede entender que tiene unos objetivos a futuro que le interesan más que sus objetivos o el placer inmediato que te aporta ese estilo de vida, tú lo que vas a hacer es que aprendes el coste de oportunidad y aprendes a valorar, ¿vale? O sea, es una persona que va a recibir un pensamiento crítico y es una persona que va a conseguir saber ponderar, lo cual me parece una herramienta bastante importante y que le va a servir bastante en la vida a posteriori. ¿Por qué va a ocurrir esto? Porque si yo soy una persona que es capaz de tomar la decisión de, vale, me apetece un montón tirarme en la cama, comer helado y ver Netflix, pero entiendo que tengo un trabajo y si no, voy a suspender, ¿vale? Si yo soy una persona que soy capaz de ponderar eso, entiendo que soy una persona que es capaz de tomar decisiones correctas. Al final, ¿cómo aprendes a tomar decisiones correctas? Pues porque voy tomando decisiones. Entonces, es una persona que cuando después llega a la etapa adulta, está mucho más centrada, ha sufrido ese proceso de saber tomar decisiones que en vuestro mundo no se da. Porque al final, si yo hago caso al hedonismo, es un caos. Después, a largo plazo, y este es el punto más importante de nuestro caso, creemos que a largo plazo, si tú nunca piensas en las consecuencias, ¿vale? O sea, esto es un caso, o sea, yo de once no es en plan de un día salgo de fiesta, que eso se va a dar en el mundo. O sea, nosotras no renunciamos al placer. Nosotras lo que estamos diciendo es que nosotros sabemos ponderar. O sea, esta moción no es, en nuestro mundo no es que se cese a vivir. Nosotras también vivimos. Simplemente no vivimos como si solo se viviese una vez, ¿vale? Esta aclaración es también importante. Entonces, nosotras creemos que cuando se vive como si solamente pudiese vivir una vez, es mucho más plausible crear que las personas, y encima lo dice la moción, no piensan en las consecuencias a futuro. ¿Cuáles son los prejuicios de no pensar en las consecuencias de futuro? Pues que al final, si tú no tienes en cuenta la meta y no estás valorando una cosa, vas a actuar independientemente a esa cosa. ¿Qué significa eso? Que es bastante normal pensar que ese futuro te va a salir mal. ¿Por qué? Porque si yo solamente estoy pensando en el placer inmediato de qué me apetece más, hacer un trabajo o tirarme en la cama, siempre va a ser tirarte en la cama. Conozco a muy poca gente que el placer inmediato que le vaya a dar sea hacer un trabajo.
Entonces, nosotras entendemos, o por lo menos la mentalización de este punto es que si el placer inmediato siempre va a ser la opción en la que renuncias a tu futuro y en la que no tienes en cuenta las consecuencias de tu futuro, que es que te, o sea, en plan, no vas a sacarte la carrera, no vas a ir el lunes a trabajar, las negativas, obviamente, entendemos que es una persona que no va a tener un buen futuro, por no hablar de toda la seguridad que supone también esta forma de vida, porque es ese no voy a atender a los riesgos, solamente voy a vivir una vez, voy a hacer todo lo que quiera sin pensar absolutamente en nada más. Entonces, ¿por qué el largo plazo me importa más? Su punto ya lo ha sido. Tienes que conceder el crédito de que exista una frustración en caso de que tú llegues a una edad futura y tú no hayas cumplido una serie de expectativas cuando tenías la energía como para poder afrontar dichas expectativas. Vale, este credo puedo verlo plausible, pero creo que es mucho mejor decir, vale, yo lo he intentado y a lo mejor no tengo el futuro que esperaba, como ocurre en el 80% de los casos, o sea, yo quiero ganar un Oscar, posiblemente termine haciendo anuncios, no pasa nada, pero quiero decir, es mucho, o sea, generalmente las personas nunca terminan siendo su vida soñada y no ha causado una frustración en toda la sociedad, ¿sabes? Y me parece mucho más plausible que esas personas estén frustradas con su antiguo yo, ¿sabes?, que con su yo actual. Y esa frustración es muchísimo peor que la frustración que me ha dicho usted, porque yo por lo menos en el presente puedo tomar acción, pero el pasado ya ha pasado y nunca voy a poder cambiar eso. Yo nunca voy a poder volver a tener 18 años y haber estudiado y haberme sacado esa carrera cuando me tocaba o haber conseguido ese trabajo cuando me tocaba. Entonces, volviendo al punto más importante, ¿por qué el largo plazo es el que me importa más? Porque creemos que tiene unos beneficios tanto para el individual como para la sociedad, porque al final los jóvenes son el futuro. Si los jóvenes van a ser un caos, se pasan el forro por el futuro y no van a acceder a sus puestos de trabajo porque no han trabajado, no va a haber futuro. Entonces, por eso creemos que en balanza y en comparativa va Muchísimas gracias a la persona que realiza el curso. Tiene la palabra la persona que Vale, creo que en el status quo vivimos en un mundo tremendamente incierto, es decir, el ser humano siempre lo ha vivido, pero mucho más aún cuando puede cambiar la situación de un día para otro, es decir, hay una pandemia mundial, a Rusia se le ha dado la pinza y bombardea Ucrania. Creo que es importante saber cómo esta narrativa de que el mundo es incierto y de cómo al fin y al cabo puede cambiar todo, ya es una narrativa que siempre está, haya yo o no haya yo. Otras narrativas que pueden ser, ¿vale? Creo que pueden estar allí en este debate. Creo que al fin y al cabo los jóvenes desde siempre somos como del todo y ahora, ¿no? Tipo, como pues somos impulsivos, queremos hacer las cosas cuanto más, y muchísimo más ahora en la era digital en la que queremos todo, es decir, las noticias en el móvil ya, los WhatsApps, los mensajes, no esperamos a nada. Creo que esto, ya existen estas narrativas en el status quo, haya yo o no, como la narrativa de que tenemos que tener todo para ahora, la narrativa de que los jóvenes tenemos que, pues, al fin y al cabo, afrontar esto, porque al fin y al cabo es como, pues, tenemos la oportunidad de errar, etcétera. Creo que todas las narrativas que pueden estar es que ahora la narrativa de ahora es importante, al fin y al cabo. Creo que estas narrativas viven en el status quo y es el YOLO. Entonces, ¿por qué surge el YOLO? Creo que el YOLO surge en el cambio de la antigüedad, ¿no? Tipo de hace pues, unos 20 años con ahora, que al fin y al cabo pues, nuestros padres, seguramente como que sus padres les reprimían constantemente, decir, oye, mira, piensa más en el futuro, reprime esto, tipo, no te vayas tanto de fiesta, no simplemente, porque al fin y al cabo, ¿cuáles son los impactos a largo plazo? Es decir, lo mismo no tienes, es decir, no te vayas de fiesta porque lo mismo no puedes estudiar para el examen de mañana. Creo que al fin y al cabo, esta narrativa surge para como supeditar estas cosas, ¿no? Que tenemos los jóvenes de decir, oye, mira, vivimos en la era digital y queremos todo para ahora, entonces al fin y al cabo, tipo, no te acomodes, dale para adelante, ¿no? Creo que al fin y al cabo lo que cambia es que ya en el status quo quiero todo, ¿no? Es como en el status quo quiero todo para ahora, lo que cambia es si voy a darle para adelante o no, si me voy a reprimir a mí mismo, si simplemente voy a ir para adelante y voy a decir, fuck it, para adelante, ¿no? Al fin y al cabo creo que ya lo decía de gobierno, la métrica sería donde están los jóvenes mejor y supongo que por
por cómo va, pues al final, la sociedad de forma futuro, ¿vale? Porque es un impacto tremendamente negativo la mera negación de esto, ¿no? Al fin y al cabo, creo que estos jóvenes en ambos mundos ya te he explicado cómo van a ver la vida así, ¿no? Creo que en el momento en el que no existe esta creencia del yo no se populariza y la gente no tiene los valores, creo primero de todo que cuando los padres o cuando la propia sociedad está narrativa, porque al fin y al cabo se crea una narrativa en torno a yo lo supongo, que al fin y al cabo les estás diciendo y les estás permitiendo reprimir, les estás reprimiendo que digan esto. Primero de todo, varios choques que se les producen en su vida. Primero de todo, que al fin y al cabo se está produciendo un choque en lo que piensas, es decir, no me puedo ir de fiesta o no puedo disfrutar del momento porque al fin y al cabo yo creo que esto es mejor. Al fin y al cabo tengo que reprimirme por pensar en un futuro que ni siquiera nadie lo puede asegurar, es decir, esto es posible que pueda pasar, pero al fin y al cabo no puedo disfrutar del momento. Otros choques que se pueden dar, al fin y al cabo, es el choque en sí de cómo veo la vida, es decir, yo mis acciones diarias que tomo día a día como joven ya son al fin y al cabo, pues, en base a las narrativas estas de que tengo que medianamente como errar, porque tengo en el futuro no puedo errar, es decir, pues si la chica que me gusta al fin y al cabo, pues eso, ¿no? Creo que al fin y al cabo, como oriento mi vida, ya está chocando de cómo se me está negando esta cosa. ¿Cuáles son los impactos de esto? Primero de todo, la ruptura que se genera en mí, que creo que es meramente negativa como la ruptura, ¿vale? ¿Cómo impacta la ruptura en mí? Que al fin y al cabo no sé cómo hacer, no sé cómo afrontar mi vida, que es lo que le pasaba seguramente a nuestros padres. Es decir, si yo tengo, además ya te he explicado cómo ahora está mucho más aumentado con la era digital de que queremos todo ahora, que al fin y al cabo WhatsApp, el Instagram, queremos los likes, queremos el impulso, tipo, necesitamos el constante aprobar, me refiero, el impulso en el momento, es decir, que me den un like, joder, súper guay, al fin y al cabo no sé cómo afrontarlo, creo que si yo no puedo adaptarme mejor a esta vez. Segundo de todo, como la represión de cómo hacer, de poder, no puedo hacer, yo quiero esto dentro de mí, joder, yo me quiero ir de fiesta porque todos mis amigos verano, yo quiero simplemente decir a la chica que me gusta porque fucking. Creo que al fin y al cabo no estoy primero de todo haciendo lo que quieres, como esto es negativo, porque estoy negando un posible beneficio de decir a la chica que me gusta, que me diga, oye, yo te quiero también, y estamos súper felices, pero al fin y al cabo la frustración que puede ser de tener el rumor en la cabeza, porque me dice, me dice al gobierno, no, pero es que el pasado no se puede cambiar, joder, y cuando tenga 30 años y recuerde todas las cosas que podría haber hecho de joven, es decir, la vida que podría haber tenido con la chica que me gustaba o cómo podría haber disfrutado tanto de hacer puenting con mis amigos o las cervezas que me hubiera bebido y simplemente lo he tenido que cambiar por a lo mejor una vida estándar, al fin y al cabo, como no he tenido todos los beneficios que se me vendían desde cuando era joven de, oye, mira, es que tienes que hacer esto por tener un trabajo del sueño, por tener una vida del sueño, y cuando llego a mayor es como no tengo una vida del sueño y encima no he tenido el beneficio. Creo que esto es negativo. ¿Te das cuenta que en tu mundo estos impactos también se dan con cualquier otro tipo de prohibición? Pero me refiero, la prohibición es en base a, o sea, me refiero, no es que se me esté prohibiendo al yo, es como, te estoy explicando como que existe una narrativa nueva de que me está validando todas estas cosas. Creo que antes no existía ninguna narrativa que me pudiera validar todos estos pensamientos intrusivos que podía tener de decir, voy a, yo qué sé, beber una cerveza porque fácil, aunque tenga sed mañana, creo que estoy perdiendo todas estas experiencias. Creo que en cuanto surge el yo y cuando se populariza, no estoy negándole todas estas cosas que se podían negar a nuestros padres, a nuestros abuelos en un pasado, que al final no han tenido este beneficio. ¿Por qué el beneficioso en sí mismo el yo? Porque creo que existe, como ya te he dicho, es como muchísima más incertidumbre. ¿Qué pasa con el yo? Que al final todo es como un mecanismo que me está impulsando a la experimentación. No solo la experimentación es buena en sí misma, porque al fin y al cabo yo no lo considero tan bien, ¿no? Del disfrute en sí mismo, pero que es ya beneficioso y hay que tenerlo en cuenta. Al fin y al cabo estoy haciendo cosas guays, estoy haciendo cosas que me están fulfillando a corto plazo. Eso es súper guay. ¿Pero por qué está bien? Al fin y al cabo, creo que a largo plazo, ¿cómo se puede ver? Tipo la experimentación, porque es buena en sí misma. Primero de todo, porque al fin y al cabo, Darse cuenta de lo que nosotros estamos hablando, no es de renunciar nunca a tomar una cerveza, es no tomar una cerveza antes del examen. No, sí, obviamente, pero me refiero, creo que en estos momentos en los que me tengo que tomar una cerveza antes del examen es como cuando me corcome mucho la cabeza, porque tomar una cerveza en un miércoles cualquiera es como, bueno, es un día más, pero como tomar una cerveza o decirle a la chica que me gusta y arriesgarme, ese es el punto diferenciatorio que genera el yo en nosotros. Ese es el punto que me dice, oye, es que el riesgo, porque a los jóvenes supongo que nos gusta el riesgo y esas cosas, es como el riesgo es cuando nos da el beneficio extra. No siempre hay que tomar una cerveza y correr el riesgo, tomar una cerveza, o sea, decirle a la chica que me gusta y tomar el riesgo porque es beneficioso en sí mismo. Primero de todo, no nos estamos cargando nuestras experimentaciones y estos posibles beneficios que tengo que tener. Segundo de todo, creo que al fin y al cabo estas cosas me pueden decir al cabo, ¿qué vas a fallar? Bueno, creo que incluso el fallo en sí mismo es beneficioso, es decir, suspender el examen o hacer estas cosas, creo que en sí mismo me puede realizar un mecanismo de aprendizaje en estos fallos y decir, oye, mira, es que lo mismo en un futuro o lo mismo no puedo realizar estas acciones porque al fin y al cabo creo que si no realizo estas acciones en un futuro va a ser tremendamente negativo antes de, por ejemplo, cuando sea mayor, entregar un trabajo, no voy a saber lo malo que es irse de fiesta antes de entregar un trabajo, creo que si lo hago ahora que tengo capacidad y que no va a ser un impacto tan negativo suspender un examen frente a perder mi trabajo porque vengo de tierra, creo que es mejor. Y al fin y al cabo, como le estoy permitiendo dar un sentido al día a día, no estoy viviendo por qué, al explicar. ¿Por qué en el largo plazo, que es lo que te da bueno, también es mi visión?
beneficioso. Creo que primero de todo tengo una visión más amplia de lo que puedo gozar. Creo que es innegable que al fin y al cabo el mero hecho de experimentar me pueda dar mejores decisiones y como estas decisiones están más basadas porque al fin y al cabo he podido fallar, he podido errar. Segundo de todo, no estoy condicionando constantemente una narrativa imperante que es la que había antes del YOLO, de que no puedes hacer estas cosas, no puedo hacer las cosas que de verdad quiero porque son las que tienen riesgo, y como no tengo el rumbo en la cabeza de, joder, es que estoy aquí estudiando en vez de tomar una cerveza, ¿no? Al fin y al cabo, creo que el largo plazo abruma muchísimo, esto lo explicaba mi compañero Horacio, pero al fin y al cabo, creo que el largo plazo, cuando pienso es como, joder, ¿qué puede ser? Y estoy perdiendo ese sentido. ¿Quién va a hacer la persona que lleve la posición por el curso? Tiene la palabra la persona que termina. Pero vamos a los oradores que se pueda apagar la cámara, si os molesta. Sí, no, es que he estado poniendo caras. Claro. Sí, así que la apago. Podéis pensar que no se graba imagen, que no se grabe audio. El audio es igual. También os digo, si dejáis que se grabe imagen y no se grabe audio, pues estamos en No, es al revés. Precisamente. Sí. Vale. A ver, ¿qué nos ha traído? Poco de publicidad. Cámara alta definición de debate. A ver, nos ha traído un status quo que se lo compramos obviamente, vivimos en un concierto y como que por esto vas a querer experimentar más. Y es que creemos que la premisa, o sea, la premisa en la que se basa su caso es que en nuestro mundo no vamos a poder experimentar. Les vamos a explicar por qué en nuestro mundo sí que vamos a poder experimentar y por qué van a darse más perjuicios en su mundo que en el nuestro. A ver, para empezar nos han hablado como, o sea, constantemente han mencionado el riesgo de declararte a la chica que te gusta. A ver, que el riesgo mayor es que te diga que ella no siente lo mismo por ti, quiere decir, y ese riesgo a mí que me supone, quiere decir, a lo mejor o sea, es que no entendemos realmente qué impacto tan grande va a tener en tu vida el hecho de que esa chica te diga, vale, vamos, voy a centrar. Voy a ver qué nos ha traído Alba al debate. Vamos a ver. Alba nos ha traído una serie de beneficios, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y por qué lo que más nos importa es el individuo. Y las claves aquí, lo más importante es el hecho de que lo estamos popularizando. ¿Por qué? Porque al igual que en las emociones narrativas, al popularizar una cosa, lo que estás haciendo es generalizando este tipo de comportamiento en la sociedad. ¿Por qué esto nos importa? Porque al final, los jóvenes son la base de la sociedad del futuro. Es decir, yo como joven me formo en la universidad porque el día de mañana voy a cubrir puestos laborales de la gente que los dejará en su momento porque se jubilará. ¿Por qué eso es importante? Porque yo me formo precisamente para cubrir esos puestos y se espera en mí que sea la persona más cualificada para ello y para eso que vaya tomando las mejores decisiones. Ahí es cuando te cuenta Alba precisamente cómo en el corto plazo uno de los beneficios más importantes es el hecho de que tú aprendas a tomar decisiones correctas porque en un futuro vas a necesitar estas herramientas para que te permitan tomar las decisiones mejores en el futuro, es decir, que aprendas a ponderar. Creemos que esta ponderación de riesgos sí que es importante porque al final en nuestro mundo no estamos diciendo que no asumas ningún tipo o sea, que no tomes ningún tipo de decisión que no pueda ser un mínimo riesgo, es decir, o sea, no estamos hablando de no hagas nada, no estamos hablando de que te reprimas, que es lo que nos traéis de vuestra cámara, de no, es que en vuestro mundo os vais a reprimir y no vais a vivir nada y vais a vivir una juventud horrible, porque es que, en plan, vale, te compro tu caso de que a lo mejor no me lo paso tan de puta madre porque no salgo absolutamente todos los días de fiesta como igual quisiera salir en tu mundo y allá a corto plazo, pues sí, oye, a lo mejor, oye, yo a corto plazo prefiero vivir en tu mundo porque voy a poder salir todos los días de fiesta. Pero es que en el largo plazo, a mí lo que más me importa es el largo plazo precisamente porque... No, gracias. Porque el hecho de que yo aprenda a tomar la decisión, lo que es más beneficioso para mí, tanto para mí como persona como para la sociedad, o sea, yo ahí, precisamente porque aprendo a ponderar,
haciendo los riesgos que tiene. O sea, a mí no estamos diciendo que te reprimas y no salgas nunca de fiesta, estamos diciendo que como precisamente estás aprendiendo a ponderar, estás aprendiendo a decir, hoy sí puedo permitirme salir de fiesta, mañana no, porque supone un riesgo muy importante que no necesito, o sea, no puedo permitirme. Eso es lo que nos está permitiendo el no popularizar esta narrativa y no hacer que todo el mundo asuma que me da igual todo y yo voy a salir de fiesta todos los días y no va a pasar nada. A eso nos referimos con riesgos que de verdad tengan impactos. Vale. ¿Y por qué esto es importante? A largo plazo nos han... Bueno, antes... El caso es que esas experiencias tan riesgosas, porque tienen como un problema mayor, son las más formativas, tanto a nivel de si fallo, aprendo más de un error gordo. Si tengo un beneficio mayor. Es que no entendemos por qué ese beneficio va a ser mayor, quiero decir, incluso aunque tú aprendas, en nuestro mundo no estás dejando de aprender, porque tienes también experiencias, es decir, tú también estás adquiriendo una madurez diferente en nuestro mundo que en el vuestro, en el sentido de que tú, precisamente como estás aprendiendo a ponderar, tú eres una persona que se forma mucho más, o sea, tu mentalidad es totalmente distinta en el sentido de yo no estoy popularizando el hecho de que tú salgas de fiesta absolutamente todos los días, y esto a mí me importa porque yo voy a ser una persona mucho más responsable en el futuro. A largo plazo, esto nos importa, porque si no, la sociedad sería un caos. O sea, explicamos por qué esto es impacto, o sea, por qué tiene un impacto esto. Precisamente se ha dicho que no podemos hablar de hedonismo, o sea, el hedonismo, si cada uno hiciese lo que le diese la gana cuando le diese la gana, la sociedad sería un caos y nada funcionaría. Y esto es importante porque básicamente a largo plazo lo que nos interesa es que la sociedad funcione. Nosotras como nuevas generaciones creemos que tenemos los beneficios de salir de fiesta cuando podemos permitirnos salir de fiesta, que, o sea, los beneficios de salir de fiesta se van a dar en ambos mundos. Lo único que nosotras creemos que a largo plazo, que es donde realmente traemos el impacto, es que el hedonismo lo que va a causar es precisamente que haya un mayor caos en la sociedad y que esto es lo que no podemos permitir. Vale, entonces, vuelvo a ponderar. Para empezar, en su mundo y en el nuestro tenemos los beneficios de salir de fiesta. En nuestro mundo no nos estamos reprimiendo como nos están viviendo de, no, es que encima como que nuestros padres lo van a ver muy mal. A ver, tus padres probablemente ya vean mal que salgas de fiesta. Quiero decir, no, me voy a callar, me voy a callar. Sí, no me calles. Muchísimas gracias a la persona. Mira la palabra a la persona que tiene. Yo sigo la pongo en la cámara, no sé si por narcisismo o por verme. Si no te preocupes. Si deseas, te juzgamos en eso. Alta de gobierno tiene un error sistemático que me dice, no todos asumen que me van a dar igual las cosas. Mira, parten y viven en un mundo muy reduccionista donde todo me va a dar igual, todo es hedonismo, todo es despreocupación, todo es libertinaje absurdo y absoluto. Eso es un caso súper reducido para un punto de personas que pueden vivir su vida de esa manera, no digo que no, pero no es el punto central del debate. Las cosas importan y estas cosas son como trascendentales para que una vida se forme, para que una persona se forme, para que una persona tenga un desarrollo correcto. Ojo, estas cosas en ningún momento pueden condicionar el disfrute de la vida o imponer unas limitaciones que me supongan una ruptura en un futuro en el largo plazo. Al final, lo que compramos de alta de gobierno es que ellos nos compran que el corto plazo puede ser algo importante. En el momento en que yo puedo salir de fiesta, es importante que yo salga de fiesta, que disfrute, que experiencie, para yo poder comprender qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Ahora bien, te voy a ganar en el largo plazo y te voy a explicar por qué el largo plazo también es importante vivirlo en mi mundo para de alguna u otra manera comprender qué es lo verdaderamente importante dentro de este debate. Yo comprendo que existen personas en ambos mundos que tienen unas ideas pues como más cerradas de necesito estudiar, necesito seguir adelante, necesito salir. Ojo, estas personas pueden seguir siguiendo estudiando, sacarse su carrera de Derecho, Medicina y Economía y Filosofía en 40 años y estas personas van a seguir siendo activentes en el mundo. Ahora bien,
La cosa es, con este cambio de paradigma y cambio de narrativa, estoy yendo a favor de lo que funciona en cuanto a la corriente actual de pensamiento. Ya te he explicado, Gonzalo, cuál es la corriente actual de pensamiento en cuanto al tipo de sociedad que nosotros vivimos. Una sociedad líquida que ha ido cambiando con respecto al tiempo, donde la inmediatez es fundamental e importante para poder comprender cómo funciona el mundo y cómo esta globalización de alguna u otra manera nos permite de alguna manera tener un contacto más amplio con todos los aspectos de la sociedad. Ojo, porque esto es importante, panel. Esto es importante porque los jóvenes tienen ese pensamiento porque han nacido dentro de esta sociedad. Por lo tanto, comprendo que mi padre pudiese frustrarse en el pasado y pudiese reprimir esos pensamientos porque la ideología de la época era esa, pero actualmente priorizamos lo actual, lo inmediato, lo de ahora, en comparativa con lo que puede llegar a suponer el hecho de dejar las cosas atrás. Ahora bien, ¿cuál es el actor fundamental del debate panel? Aquel que de alguna u otra manera necesita de alguna u otra manera suplir determinado tipo de necesidades aquí ahora porque tiene esa concepción de cómo ve la vida porque es lo que le han inculcado de pequeño y porque esta concepción de la vida es tremendamente importante para él y porque el hecho de que la narrativa niegue sistemáticamente lo que él piensa es una problemática que el gobierno nunca va a poder suplir. ¿Necesito drogarme esta noche en el social para comprender que el mundo de las drogas es malo? Ojo, tú estás dando por hecho de que te vas a tener que drogar para tú poder aprender. Comprendo que las bases de la socialdemocracia que nosotros comprendemos que son pilares de las drogas son malas, no mates a nadie, yo qué sé, no violes a nadie, comprendo que son pilares que ya están suplidos por parte de la propia legislación o por parte, yo qué sé, de los valores éticos morales, no entran dentro del debate, entran a cómo yo concibo y cómo yo experimento las cosas en mi vida. Vale, ¿por qué el largo plazo es lo más importante y por qué el largo plazo puede llegar a abrumar en un mundo? ¿Por qué yo gano dentro de ese trade-off y gano a toda la bancada del gobierno, en lo que por ahora hemos sacado? Mira, este largo plazo es importante porque es todos los pequeños pasos que yo he ido consiguiendo a corto plazo me van a acabar impactando dentro del largo plazo. Aquí hay dos paradigmas. Uno, donde yo tengo que necesariamente coartarme porque la sociedad me diga que tengo que coartarme para tener en cuenta solo mi largo plazo, por lo tanto yo dejo de lado todos mis puntos a corto plazo. Entonces, cuando me miro en retrospectiva, de alguna u otra manera tengo una frustración. Una frustración, ¿por qué? Porque cuando tú eres joven tienes tiempo, tienes mover afanador, quieres mover el mundo, tienes una energía suficiente como para poder enfrentar los diferentes desafíos que tienes y para poder afrontar las diferentes dificultades que te va planteando la vida. Ojo, estos riesgos son necesarios porque tienes esa energía para, en caso de que te salga como el culo, poder suplirlos. Esta energía es fundamental y en el caso del gobierno nunca se da porque sistemáticamente niegas dicho paradigma. Por lo tanto, esa parte del tiempo tú la ves en retrospectiva y es mucho más probable que genere esa frustración. ¿Por qué genera esta frustración? Porque has roto con las expectativas que tú tenías de joven. Tú de joven que querías ser el cantante de la música de la puta hostia y ser futbolista. ¿Qué supone el hecho de que tú directamente digas no voy a ser futbolista porque esto no me va a llevar a nada en la vida y directamente, yo qué sé, te pongas a estudiar algo? Tú terminarás en una empresa con un trabajo de puta madre a largo plazo, pero habrás dejado de lado tu sueño de haber intentado el ser futbolista. Ojo, en el momento en el que lo intentas y eres joven, puedes tener la posibilidad de ser futbolista, comprendo que es algo reducido, no sé si esto va a pasar, pero ese beneficio de yo mirar en retrospectiva y no negar que yo me negué en su momento por lo que me estaba diciendo la sociedad, es en ese momento donde consigo un beneficio único y exclusivo que te trae alta oposición. Este es el punto del debate. Esas personas que miran en retrospectiva y en el largo plazo no sienten esa frustración. Por eso, cuando van en el largo plazo y en el corto plazo, por el trade-off que me ha otorgado el gobierno, ya te lo ha explicado Gonzalo, gano el debate y la comparativa. Es por ello que, aparte, nadie, ni la propia sociedad, es capaz ni suficiente como para poder coartar mi libertad en cuanto a la toma de decisiones que yo tengo, obviamente dentro de los valores éticos, dentro de la propia sociedad. ¿Por qué? Porque el joven es capaz de ver más allá de la hora. El joven tiene la capacidad de luchar por sus propios objetivos. Entonces, en el momento en el que reprimen, de hecho, coartan el propio derecho y el propio principio de la libertad, en el momento en el que es una imposición de la propia sociedad que dice qué es lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Eso es tremendamente perjudicial y ese es el largo plazo que nunca me había planteado alta de gobierno. He perdido el tiempo y, por lo tanto, ante que me han perdido el tiempo y en cuanto a que me han coartado mi libertad, genero esos mecanismos de frustración en el largo plazo. Por ello, gano la frustración. Es un tiempo que yo he perdido y no voy a poder volver. Ahora bien, ¿cómo completo el caso de Gonzalo, que en general estaba bien construido? Mira, este riesgo dentro de lo del run de la propia cabeza, cómo genera unos mecanismos de ruptura con respecto a yo no haber cumplido una serie de expectativas o yo mirar en retrospectiva y generar unos pensamientos de ruptura de ¿por qué coño fui tan gilipollas de no mandarle un mensaje cuando yo a Mónica le gustaba? Es en ese punto cuando yo
tengo una frustración y una negación de por qué yo hice eso y puedo llegar a frustrarme conmigo mismo. Esto nunca me lo explica. Esto aparte es un riesgo, es un beneficio extra que yo puedo obtener porque en caso de que Mónica me diga que no, mira, lo único que puedo decir es me tengo que esperar más para ver qué tipo de señales me tiene que mandar Mónica para yo tener que acercarme a ello. Genera un aprendizaje en las pequeñas cosas y en los pequeños riesgos o grandes riesgos que yo pueda llegar a tomar en mi vida. Me gusta el puenting, no me gusta el puenting, me gusta, no me gusta, pero al final no estoy negando la posibilidad de yo poder hacerlo. Te quedas tranquilo dentro de este cambio de paradigma. Este beneficio es una presión y un condicionante que no tiene un límite experimentado y impuesto por la propia sociedad. Por lo tanto, puedes experimentar y descubres lo que quieres en potencialidad. Puede ser incluso formativo, ya te lo decía Gonzalo, en el punto en el que puedes aprender estos pequeños o grandes errores y no volver a cometerlos. Es por ello que Gaby de largo plazo y el punto de libertad no se cuarta canon en el corto plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la persona que tiene la posición. Como aclaratorio por todo el tema de cómo funcionan los puntos de información, recordamos que en los minutos protegidos no se pueden conceder puntos de información, ¿de acuerdo? Pero incluso aunque lo hubiesen concedido en el minuto 5:59, si me señalan, aunque suena la campanita, yo sigo pudiendo hablar, sigo teniendo los 15 segundos. Eso no se pueden hacer en los minutos protegidos, no se pueden conceder. Igualmente, en los minutos protegidos no se pueden solicitar. Si solicitar, me conceder. Sí se pueden hacer una vez. Vale. Dicho esto, yo una aclaratoria de ¿sirve? Muchísimas gracias a la persona que ha tenido de la oposición. Tiene la palabra la persona que se inicia el gobierno. Bien, mi nombre es Jesús Blanquín y trataré de demostrar bueno, las veces de extensión de la baja de gobierno y en nuestro punto trataremos de demostrar realmente por qué, porque asumiendo ese tipo de problemas que va a conllevar tomar decisiones siguiendo digamos, esta cultura YOLO, al final va a afectar mucho en el individuo y cómo realmente esto va a afectar luego también a los conflictos generales, los problemas sociales que tenemos en general, ¿vale? Por tanto, abarcamos también un actor mucho más grande. Bien. Lo primero que vamos a comentar al final es que la cultura YOLO parece que ya definida, y por lo que nos trae la información parece que es bastante evidente a qué se refiere. Lo que sabemos al final que la cultura YOLO vamos a demostrar realmente porque no fomenta un espíritu crítico y una realidad en la toma de decisiones, de decisiones analizadas para tomar y llevar a buenas conclusiones, ¿vale? Porque al final lo que sabemos es que el espíritu crítico no es otra cosa que es capacidad de tomar decisiones y opiniones que tengan un tipo de criterio a la hora de elaborar juicios correctos. Al final, lo que pasa es que muchas veces con la cultura YOLO al final lo que estamos comentando es que no por tener ejemplos anteriores de lo que nos ha sucedido no va a ayudarnos a trabajar este tipo de análisis crítico, sino que al final vamos a recaer en vicios sencillos y en pensamientos sin fundamentos, en si me ha pasado esto antes, pues ahora me va a suceder esto. Al final son decisiones rápidas y que tienes que tomar, por lo tanto no son muy analizadas, no analizamos todos los riesgos y de todas las consecuencias que tenemos, ¿vale? Al final, lo que vemos al final es que perdemos una capacidad analítica, ¿vale? Entonces, al final, esta cultura del YOLO implica asumir una serie de riesgos y no tomarlos en cuenta, se declina al final por cosas que son más del disfrute y por lo tanto no fomentamos estructurarnos en argumentos, en asumir cuáles son todas las posibles conclusiones, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es el impacto que al final vamos a tener con esto? Es que al final encontramos jóvenes que están mucho más alejados del pensamiento crítico y por lo tanto pierden capacidad de analizar estas decisiones para dar con un juicio correcto. Sí, su punto. La cosa es que no entiendo por qué no voy a poder vivir con pensamiento crítico, con posibilidad de pensamiento crítico, cuando en ningún momento he explicado que existe una serie de reglas y valores que tienen que cumplir. Pero es que todas las reglas que me estás pasando en este punto de información y todo lo que has pasado en todo tipo de argumentación, al final es como tengo ejemplos anteriores de lo que me ha sucedido, voy a tomar decisiones buenas, eso al final no se aplica siempre, prácticamente no se aplica, tienes que muchas veces las decisiones son mucho más complejas para llegar a la toma de decisiones. Por lo tanto, creemos que desde el apartado de oposición no se está dando ningún tipo de respuesta. ¿Vale? Por lo tanto, esto es desde un punto de vista individual. También consideramos que al final, como algo también afecta al individuo, al haber demostrado ya que no se tiene una actitud crítica y analítica para la toma de decisiones, no se tiene un espíritu crítico, al final estamos fomentando la toma de decisiones que muchas veces vamos a ver porque son decisiones al final que son sin retorno y al final asumimos decisiones que nos van a afectar el resto de nuestra vida. ¿Vale? ¿Cómo vamos a ver esto?
porque como nos dice como nos dice realmente la moción, esto aplica sobre nuevas generaciones, gente que es joven y demás. Por lo tanto, ¿cómo es la juventud? ¿Cómo son las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones al final asumen tenemos que asumir al final que estamos en una etapa de la vida que está muy asociada, digamos, que a los excesos, muchas veces por la falta de conocimiento, y al final, pues asociado a esos excesos, como el alcohol, las drogas, como comentaba mi compañero, con un punto de información, ¿vale? Al final, esta vida de excesos, al final, nos hace tomar decisiones que son muy arriesgadas y al final tienen posibles consecuencias que no son tan difíciles de que salgan, de que ocurran, y al final son consecuencias que son muy negativas, ¿vale? Este tipo de decisiones nos van a producir no solo el arrepentimiento y la frustración posterior que vamos a tener en toda nuestra vida larga, porque al final somos juventud, que nos vamos a tener una vida luego mucho más larga que a lo mejor que este tipo de culturas se sucediera sobre generaciones ya mucho más maduras. Y al final, no solo que vamos a tener arrepentimiento y frustración, como comentamos, sino que, más importante, estas decisiones no las puedo corregir, no son con retorno. Como lo decían, al final, si como afecta a mi vida futura, pues un ejemplo muy claro sería como nos ha traído mi compañero en su hoy en el Social Doy, ¿vale? Si en el Social Doy yo he decidido tomarme 4 copas y luego decir, bueno, es que me apetece volverme a casa para dormir. Me apetece volverme a casa para dormir y por tanto voy a coger el coche, porque al final vivo bastante lejos. Al final lo que hago es que esta decisión de coger el coche para irme a casa, que no la voy a analizar, no voy a analizar todos los riesgos, todas las consecuencias que tiene, no es digamos que no es esto que nos hablaban de oposición, que es un pilar de la sociedad, de la socialdemocracia, que es la toma de decisiones correctas o algo así que nos querían comentar. Al final, estas decisiones no son valoradas con actitud crítica. Y por lo tanto, es muy posible que en este caso, por ejemplo, vaya a tener un accidente o posiblemente me dé un punto coma etílico. ¿Vale? Por lo tanto, al final, no consigo entender que con estas decisiones en las que me traen me intentan defender desde el mundo de oposición, al final vaya a aprender algo. ¿De qué voy a aprender? ¿De qué me sirve a mí aprender cuando de repente ya estoy en silla de ruedas porque soy tetrapléjico? O porque realmente me he quedado en estado vegetativo. Es una situación en la que digo, ¿qué tipo de conocimiento puedo llegar a aprender ahí? Por lo tanto, al final, estamos encontrando que hemos tomado decisiones que me obligarán a vivir con ello todo el resto de mi vida, y al final son problemas de los que no voy a poder salir. Voy a tener que asumir que eso es mi futuro por lo que quiero. Vale, y por otra parte, no solo explicar, como venimos diciendo en la introducción de toda nuestra línea argumental, no solo centrarnos en cómo afecta, digamos, esto a individuos, sino que también vamos a ver realmente cómo afecta todo esto a la sociedad, ¿vale? Como veníamos diciendo, al final, lo que pasa es que como las nuevas generaciones estamos tomando decisiones sin análisis crítico, va a generar una cierta desconfianza de los otros resto de generaciones maduras, ¿vale? Porque al final no nos van a tomar en serio, ¿vale? Van a asumir que no somos el motor de cambio o no debemos ser el motor de cambio. Por lo tanto, estamos desprestigiando a los jóvenes. Algo que consideramos es muy negativo, ¿vale? Y esto afecta a un aspecto más global, ¿vale? Al final lo que sabemos es que las generaciones maduras se caracterizan porque están en un lugar y una posición, digamos, que de responsabilidad. Tienen, digamos, que cierto poder, por cierta capacidad de decisión, y tienen, digamos, que capacidad de decidir y de delegar sus responsabilidades, que al final lo van a entender que intentan para un futuro. Entonces, si con la cultura yoga al final no estamos fomentando este tipo de decisiones que sean mucho más críticas, no fomentamos este tipo de análisis crítico, al final no permita no fomenta, digamos, que los jóvenes asuman este tipo porque como no son capaces de asumir las consecuencias y los impactos que pueden tener sus decisiones, al final no van a asumir estas responsabilidades, ¿vale? Impide que se les pueda delegar este tipo de responsabilidades. Por lo tanto, pierden perspectiva del aspecto general, de los problemas generales que tenemos en la sociedad. Y como bien sabemos, al final los jóvenes son el motor de cambio, porque al final son los problemas son los que tienen que dar respuesta a los problemas que se va a enfrentar la sociedad a largo plazo, y al final, por ejemplo, lo vemos con el caso del medio ambiente. Al final los jóvenes deben asumir estos problemas y deben saber resolver problemas que van a afectar luego incluso a generaciones futuras. Por lo tanto, estamos afectando incluso no solo a la propia generación actual, sino a generaciones futuras. Por lo tanto, el impacto que encuentro aquí es que el yoga al final lo que fomenta es un desprestigio de estos jóvenes que al final no adquieren las riendas de dichos problemas, que van a tener que dar respuesta a ellos en algún momento, y por lo tanto no va a tener esa responsabilidad o esa capacidad de decidir la respuesta, y por lo tanto los problemas que afectan a las siguientes generaciones no les van a conseguir responder de la mejor manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la respuesta, señorita del Gobierno. La respuesta, señorita del Gobierno.
Bien, buenas a todos, mi nombre es Miquel y voy a ejercer de extensionista de la oposición. Bueno, antes que nada, un poco para enmarcar lo que realmente debemos entender que hay detrás de esta moción, es decir, cuál es la métrica. Básicamente aquí lo que se está debatiendo es si es mejor que los jóvenes adopten una postura propensa a tomar ciertos riesgos o que pues, mantengan una postura más conservadora, por así decirlo, ante la vida. Bien, cuestiones básicas para marcar un poco el debate. Creo que desde baja de gobierno caen en un error, ya que están señalando que esto, tomar riesgos, trae consigo no tener ningún tipo de capacidad crítica y analítica. Creo que ustedes están equivocándose, ya que están igualando riesgo a irracionalidad, y no es para nada así. Es decir, todo su caso se está basando en una cuestión que es ilógica. Y vamos ahora a Cámara Alta de Gobierno. También ustedes básicamente se basan en un caso muy reducido, ya que ustedes básicamente asumen como tomar riesgos o disfrutar la vida en tomarte una cerveza antes de un examen. Eso es un caso muy reducido, muy concreto, y estamos aquí hablando de una cuestión muchísimo más amplia. Tomar riesgos también, por ejemplo, es decidir tomar una carrera, estudiar una carrera, cuando pues, la mayoría parte de mi familia dice que tengo que estudiar otra carrera. Tomar riesgo también es, por ejemplo, pues, estar en un trabajo y darme cuenta que es un trabajo de mierda y decidir igual pues, dejarlo y pasar a intentar buscar otro trabajo que me haga más feliz. Eso también son tomar riesgos. Tomar riesgos no es solo tomarte una cerveza el día antes de un examen. Por lo tanto, estos breves comentarios creo que sirven un poco para enmarcar el debate. En primer lugar, diciendo que riesgo no es irracionalidad, y en segundo lugar, básicamente comentando que desde la Cámara Alta de Gobierno han debatido sobre un caso muy concreto y muy específico que no ataca para nada lo que está detrás de esta moción. Bien, pasando un poco a desarrollar nuestros argumentos. En primer lugar, tenemos un argumento filosófico. Este argumento se basa en que básicamente los seres humanos, y más aún los jóvenes, vivimos de sueños, de ambiciones. Es decir, los sueños, las ambiciones, son el motor de la vida. Y para vivir, por así decirlo, para progresar, es necesario en ese sentido tomar riesgos. Les está aquí poniendo el ejemplo, pues, por ejemplo, de decidir estudiar una carrera cuando pues, mucha gente en mi entorno puede decir lo contrario, el ejemplo del trabajo, pero bueno, esta es al final una lógica que es interesante también instaurar en los jóvenes, ya que luego afecta a muchas lógicas de la sociedad. Por ejemplo, al vivir actualmente en un sistema capitalista, en el que, por ejemplo, la innovación y el arriesgar y el crear empresas también es algo fundamental, según su lógica de no tomar riesgos, no se crearían, por ejemplo, nuevas empresas. Estarían mandando un mensaje a los jóvenes de, no te arriesgues, no vayas a intentar arriesgar y crear una nueva empresa, no apuestes por este proyecto que tienes, que sí, que es arriesgado, mejor quédate en algo totalmente seguro. Bien, ¿cuál es el problema de todo esto? Que en un mundo como el suyo, en un mundo totalmente conservador, básicamente pues estamos yendo en contra de pues, estos sueños, estas ambiciones que tenemos, y eso al final genera una gran frustración en los jóvenes. Es decir, la vida básicamente se basa de los sueños y de las ambiciones, y si nos proponemos a ellas, como proponen básicamente ustedes en su mundo, esto puede crear una gran frustración. Bien, ¿se tiene un punto? Sí. Me parece para nada justo el mundo de oposición en el que dice, vale, yo voy a aprender en mi mundo y después voy a poder poner remedio en el futuro, pero yo con 40, con mi vida ya sentada y asegurada, no voy a poder viajar o hacer lo que sea. No entiendo cuál es... Que ustedes están hablando de una frustración. Sí, adelante. Que ustedes están hablando de una frustración que en vuestro mundo se va a poder remediar, pues en mi mundo también se va a poder remediar. Es que no es justo que en vuestro mundo le podéis poner remedio y en el mío no. No, si usted instaura en la mentalidad de los jóvenes que la vida hay que adoptarla siempre desde un punto de vista en el que tomar riesgos es algo negativo, estos jóvenes, tanto ahora como en el futuro, van a adoptar una mentalidad que va a ser contraria a perseguir los sueños y las ambiciones que tienen en la vida. Ya le he concedido 2 puntos, como entenderán, no le voy a conceder un tercero. Bien, y hay una cuestión más importante también detrás de esto, que da pie a nuestro argumento de cambio. Básicamente tenemos que entender que hoy actualmente nos encontramos en un entorno totalmente variable. La juventud está en un entorno pues eso, en el que estamos sujetos a continuos cambios y al que nos tenemos que adaptar continuamente como camaleones. Entonces, ¿cuál es la manera de adaptarse muchas veces a este cambio, a este entorno que está en continuo desarrollo? Pues arriesgar. Es una cuestión lógica. Si no arriesgas, te quedas estancado y por lo tanto no te adaptas al entorno en el que estás viviendo. Por lo tanto, pues como digo, te quedas en una posición
muy anclado. Bien, entonces, haciendo un poco resumen de la intervención que he llevado a cabo, en primer lugar, básicamente establecemos un poco cuáles son las cuestiones en las que el gobierno ha incurrido en error. En primer lugar, desde bajas, señalando y equiparando básicamente riesgos con irracionalidad, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Y en segundo lugar, desde Cámara Alta de Gobierno, básicamente debatiendo sobre tomarse una cerveza en un examen, lo cual ya decimos que es un caso totalmente concreto y anecdótico que no tiene ningún tipo de importancia. Y después proseguimos a desarrollar nuestros argumentos. Un argumento filosófico que se basa en que toda vida humana se basa en sueños y en ambiciones, y adoptando la postura que ustedes están defendiendo, básicamente estamos reprimiendo estas ganas de sueño, estas ganas de cambio, y por lo tanto esto va a generar una frustración, ya que básicamente la sociedad actual se basa en eso, en tener sueños, en progresar, en mejorar. Y en segundo lugar, este argumento de cambio que básicamente demuestra que ante un mundo cambiante hay que adaptarse, y hay que adaptarse, pues eso, generando cambios en nuestra vida. Muchas gracias. Y de hecho, con la persona extensionista de la oposición, tiene la palabra la persona que y Tres, dos, uno, vale. No me decía que hacer el turno del látigo de gobierno. Voy a explicarte cuáles han sido las fallas del debate y por qué gobierno, baja el gobierno, gana en todas las comparativas. ¿Por qué gobierno bajo queda por encima de la alta oposición? Creo que ellos empiezan diciendo o haciendo un status quo, contextualizando el status quo como bueno, el futuro es incierto. Pero queremos que falle en cuanto que ya te hemos explicado que creo que no es ninguna tontería decir que después de hoy viene mañana y después de mañana pasado. Pero hay cosas que sí que son ciertas y son establecidas. Además, ellos propios hablan de una serie de aspiraciones o cosas o objetivos o sueños que solo pueden darse en el futuro. Por lo tanto, creemos que la existencia de ese futuro ya es patente, ¿no? Ellos nos dan dos puntos importantes, la represión y por tanto en su mundo tengo más libertad, y el espíritu crítico. Vale, te voy a decir por qué ganamos en esos dos. En el primero y en la represión, ¿no? Es como que me voy a estar rayando, voy a dejar de hacer cosas por algo que no sé si va a ocurrir, ¿no? Y nos trae el impacto de ruptura y frustración. Nótese cómo nos traen un sinónimo de arriesgarse como una garantía de éxito. Creo que en ningún caso viene probado porque si yo hablo a la chica, esto me va a salir bien. No lo explican por qué, entonces yo voy a decir, imagínate que no me sale bien. ¿No? Nunca contemplan el caso de que este riesgo no se vaya a dar y la frustración que viene después. Es decir, nunca me traen por qué esta frustración que viene después de que me salga mal es menor a la primera frustración de no hacerlo porque no me han deseado. Es decir, nunca me explican, nunca me ponen una balanza por qué no hablar a la chica que me gusta en un primer momento es mucho mejor o es mucho peor que haberla hablado, que no me haya contestado y haber sido consciente de, bueno, quizás debería haberle dicho mi nombre primero. Entonces, creo que esa ponderación de frustración nunca viene. Además, este caso no es exclusivo de su mundo en cuanto que ellos nos caracterizan como una serie de ejemplos, una serie de condiciones que también se pueden dar en su mundo con cualquier otra prohibición. Quiere decir, creo que todos nosotros nos hemos sentido prohibidos con esta mierda de pandemia al no salir de casa, y creo que esa frustración de no poder salir de casa o estar viviendo ese tipo de experiencias también se da en tu mundo como caracterizado en un punto. Si bien Alta de Gobierno decía que esto puede darse en cualquier momento, esa refutación venía de un POI que yo había formulado anteriormente, en cual dado con esta prohibición. Además, nosotros decimos y respondemos a esto que la libertad que tienes en tu supuesto mundo, la libertad que yo tengo
de movimiento no está, en cuanto que esta libertad está viciada, en cuanto que yo no pienso racionalmente y yo no pienso realmente en las consecuencias. Por lo tanto, yo estoy como enajenado, tomando esa decisión, enajenado fruto de la impulsividad o la irracionalidad. El punto del espíritu crítico. Bueno, voy a dar tu punto. Creo que eso es un hombre de paja. Entonces, en el momento en el que yo te explico cómo la frustración puede venir por no haberlo ni siquiera intentado, gana la comparativa. Es que no ganas la comparativa en el momento en el que tú no contemplas por qué, o sea, tú asumes que arriesgándome me va a ir bien, pero tú no contemplas y no explicas por qué si esto no me va bien, la frustración que yo puedo tener, que es lo que te estoy diciendo, es muchísimo mayor a la frustración que tengo de no haberlo intentado. O sea, en tu mundo me quedo que, bueno, qué pena que no lo haya intentado. Yo te estoy diciendo que aún así intentándolo, la frustración es mucho mayor. ¿Por qué hay menos espíritu crítico en común y por qué también ya nuestra comparativa contigo? Tú me traes que el espíritu crítico se adquiere trayendo o teniendo más experiencia. Yo mediante un punto te decía que hay cosas que no necesito experimentar para saber que son específicamente malas. Tú me decías, o tú respondías, es que bueno, hay cosas que son establecidas en la sociedad, pero yo creo que en el momento en que hay este debate, yo creo que no hay nada realmente establecido. O sea, y en el momento en el que yo me planteo, o sea, creo que en tu mundo no hay dos situaciones igualmente legítimas o las situaciones en las que nos estamos discerniendo no son como dos situaciones legítimas, son dos situaciones que una contemplo que es mala aún en el principio o en el inicio, pero aún así quiero seguir haciéndola porque creo que el beneficio que me reporta es aún mayor. Entonces, por esto. Entonces, ¿qué te ofrece baja de oposición? Lo que pasa bajo de gobierno, lo que pondera es, prefiero aprender conociendo realmente las consecuencias y habiendo estudiado las consecuencias versus aprender a palos. Creo que es bastante bueno aprender mediante, oye, prefiero o medir las consecuencias y bueno, es que si me drogo esta noche probablemente me guste y esté enganchado en el mundo de drogadicción, que no aprender mediante, oh, ostras, me he drogado, estoy enganchado, voy a salir de la droga. Entonces, creo que es mejor aprender siendo consciente de las consecuencias que no. Vale, ahora ya baja de oposición. Baja de oposición le pasa un problema bastante gordo y es que no le dan opción. Ellos nos plantean unas situaciones en las cuales yo contemplo las dos situaciones, en las cuales yo contemplo los riesgos de las dos situaciones, las dos consecuencias, y aún así no frena. Creo que yo cuando voy a poner inicio una empresa, creo que contemplo y tengo tengo en mente las consecuencias que pueden darse en ambos casos, con lo cual no cumple con la moción que dice es que si yo hago el YOLO, yo no voy a contener en mente las empresas. Ya por eso todo su caso está fuera, ¿vale? Pero aún así, jugando en el mejor de sus casos, creo que el argumento filosófico de los sueños se ven mayormente cumplidos en mi mundo en cuanto que me dan la posibilidad de establecer una serie de objetivos muchísimo más fácilmente y me ayuda a tomar y a ser consciente de las consecuencias que tienen los actos en base a los sueños o a los objetivos que yo tenía en el principio, ¿vale? Entonces, el punto de la represión creo que ya es derivativo de la alta, por eso aquí está la diferencia y si ya ganamos a alta o si no ganamos a baja de oposición. Y el cambio creo que también es algo que no es exclusivo en cuanto en mi mundo también hay cambios, creo que también me puedo adaptar a esos cambios y no son realmente, no es comparativo ni exclusivo. ¿Por qué ganamos a alta de gobierno? ¿Vale? Aunque ellos hacen una gran explicación, creo que nosotros somos quienes analizamos perfectamente la diferencia entre micro y macro. Te decimos que el micro, yo denuncio cuáles son que hay problemas de no retorno, que no cabe la posibilidad de, bueno, lo hago y si me equivoco, pues ya he aprendido. Creo que si me drogo esta noche, no habré aprendido nada en cuanto que ya estoy en esta espiral. Y además, te digo que en mi mundo va a haber un espíritu crítico en cuanto que voy a medir las consecuencias de una manera muchísimo mejor. Además, medimos la perspectiva de la sociedad en cuanto que hay problemas que no adquieren como un cambio climático. O sea, si yo llego a una empresa y digo, bueno, prefiero facturarlo durante 10 años, aunque joda el medio ambiente, eso es un problema grave para la sociedad y la gente, ¿no? Además, nosotros traemos la verdadera importancia del corto plazo y la verdadera importancia del largo plazo con problemas que no adquieren unas soluciones. Muchísimas gracias a la persona que ha sido el gobierno para finalizar el debate. Tiene la palabra la persona de la
Bien, en primer lugar, me gustaría iniciar por la postura que ha ido haciendo la figura del gobierno sobre esta cuestión. A lo largo del debate nos han planteado una idea de cómo tenemos un futuro que es cierto y definido, nos han planteado cómo los riesgos siempre van a ir para mal y el tomar riesgos es una cuestión de racionalidad. Nos han planteado cómo el disfrute de los jóvenes se basa en las drogas, en el alcohol y pues poco más que pues, en el vicio y el pecado. Y respecto a esto, nosotros lo que le planteamos es la realidad de una juventud que vive en un mundo incierto, que vive en un mundo fluido, en un mundo de cambio, ante el cual tiene que responder. Nosotros les planteamos, nos han hablado de la reflexión, de cómo el arriesgarse no es seguro. Les hemos planteado esta casuística de, bueno, se les ha planteado la casuística del llamar a alguien, que han empezado a hacer aquí pues, una serie de líos muy complejos, pero por supuesto lo que nosotros sabemos es que en nuestro mundo, si tú te arriesgas, tú puedes tener un beneficio o puedes tener una pérdida. En la suya ya tienen la pérdida porque no han conseguido nada, con lo cual en nuestro mundo tenemos esa ventaja comparativa. Pero es que además hay dos factores. Están suponiendo que la toma de riesgos es irracional, es algo que no tiene por qué. Tú puedes tomar, o sea, tú en todo momento tienes unos criterios, tú en todo momento tienes las cosas que te gustan, las cosas que no, o sea, en todo momento para poder llevar a algo vas a tener que arriesgarte. Pero además, nosotros lo que le planteamos es el concepto de que si tenemos como más una sociedad en la que se toma riesgos, tenemos como base una sociedad en la que la gente puede probar, arriesgarse, responder a los cambios que hay para intentar buscar a lo que aspiran, conquistar sus ambiciones, conquistar sus deseos, es más probable que esa sociedad responda con la necesidad de crear una red de seguridad, algo detrás que les apoye y que les respalde. Es mejor una sociedad en la que haya riesgos, en tanto que se trata de una sociedad en la cual es más fácil perder, en el sentido de que pues, tu familia, tu sociedad va a estar ahí para respaldarte, porque se entiende que el tomar riesgos es algo común, es algo que tiene que estar y que no puede ser que a la primera de cambio signifique pues, el completo colapso y de tu vida, básicamente. Si nosotros le ponemos caso, es que arriesgarse puede ser precisamente coger y decir, pues yo con este trabajo no estoy cumpliendo mis expectativas de vida, lo dejo, ya está. Puede ser coger y decir, pues toda mi familia quiere estudiar una carrera, pero yo quiero estudiar Derecho, por ejemplo, así que voy a estudiar Derecho, y cojo y me arriesgo y tomo la decisión. Eso también son riesgos, y esos son riesgos que toma la gente joven, porque la gente joven está sujeta a un montón de cambios, está sujeta a un montón de variables. Es cierto, o sea, ustedes nos plantean la situación de que la juventud está llena de excesos, está llena de drogas, básicamente, pero la realidad es que si en la juventud sucede un montón de cambios, un montón de experiencias, es porque en la juventud suceden un montón de cambios. Ante los cambios hay que responder. Ante los cambios hay que responder y hay que arriesgarse. Con lo cual, en nuestro mundo estamos adecuándonos mejor a la situación y estamos consiguiendo aprender y evolucionar. Por todo esto les planteamos esta serie de argumentos. En primer lugar, la cuestión del argumento filosófico. Los jóvenes, al final, se mueven a través de estos sueños, ambiciones, proyectos de vida. Para todo ello necesitamos actuar, porque el mundo está cambiando, porque vamos a cambiar de la niñez a la adultez. Todo ello necesita que seas despierto, que tomes los riesgos, que tomes las decisiones y que actúes. Sin ello no vas a conseguir nada y te vas a estancar. Ustedes nos ponen el planteamiento de una persona de 40 años que dice, bueno, es que yo tenía que haber hecho esto hace 30 años, por ejemplo. Vale, pero es que esa persona también se va a arrepentir precisamente por las cosas que no ha hecho, por los suelos que no ha tomado, por todas las puertas que se le han cerrado. Desde nuestra perspectiva, lo que vamos a hacer tomando esos riesgos es abrir puertas. Es posible que algunas se cierren, pero en un mundo en el que se toman riesgos es mejor porque estamos aceptando que la gente no se va a caer la primera y por tanto tiene que existir redes de seguridad. Es un mundo en el que no solamente los ricos, por ejemplo, pueden tomar esa decisión. Precisamente el hecho de que yo lo sé publicite hoy en día es porque hoy en día la sociedad tiene más cambios, es más fluida y es una sociedad en la que la gente puede tomar más riesgos porque como hay más clase media, porque como hay más inclusión social, la gente puede tomar riesgos sin suponer completamente pues, el precipicio, la pobreza, la bancarrota. Por tanto, creemos que es mejor esta sociedad en la que la gente tiene la capacidad de tomar riesgos porque tiene la posibilidad material de hacerlo. Y luego les hemos hablado de la cuestión de la sociedad. Es que los jóvenes son al final los que tienen que tomar las riendas de la sociedad. Para tomar las riendas de la sociedad, tú tienes que tomar decisiones, tú tienes que arriesgarte, tú tienes que sacrificar. Todo ello es necesario y es imprescindible en nuestro mundo para que se puedan tomar las sendas, se puedan afrontar todos estos dilemas que nuestro mundo está teniendo. Tenemos que tener una mentalidad general, los jóvenes, de que podemos arriesgar y de que podemos responder a los cambios de las necesidades de nuestro mundo. Su pregunta. Vale, o sea, usted dice, el riesgo se aplica a perseguir sueños. Genial, yo estoy Cristiano Ronaldo, pero como yo atiendo al placer inmediato, no voy a ir a ningún entrenamiento porque nunca voy a preferir machacarme el físico que quedarme en la cama. Vale, la cuestión de esa pregunta es el disfrute. Usted está suponiendo que el disfrute es únicamente el emborracharse, el drogarse, tal, pero si el disfrute consigue en
Yo quiero la satisfacción de coger y decir a mi familia que dejo la carrera. Yo tengo la satisfacción de coger y decir a mi jefe que me voy. Eso es el disfrute, eso es arriesgarse. Así que entra perfectamente en la pregunta y ustedes están cogiendo unas casuísticas muy específicas, suponiendo que los jóvenes son completamente irracionales, que el disfrute únicamente se basa en las drogas. Esto es completamente anecdótico y excepcional. De nuevo, siguiendo con nuestros puntos. Luego tenemos la cuestión de, bueno, los jóvenes precisamente están en una situación de cambio. Tenemos que adaptarnos a que, ¿por qué yo lo sucede en los jóvenes y no sucede en otros momentos? ¿Por qué no está destinado, por ejemplo, la gente de 80 años? Está destinado los jóvenes porque son los jóvenes los que, estando en un ambiente cambiante, van a necesitar de arriesgarse y de tomar riesgos. Precisamente hoy en día, en una época en la que cada vez hay más cambios sociales, más decisiones que tomar. Si yo lo sucede ahora en una sociedad cambiante a los jóvenes, es porque ese es el entorno, ese es el contexto y esa es la necesidad que existe de esos cambios. Y luego, además, es una sociedad en la que entendemos que existe este espíritu de riesgo. Es una sociedad que va a aceptar que el riesgo no puede suponer la bancarrota inmediata de los jóvenes, con lo cual va a ser una sociedad que tienda más a tener redes de seguridad, funciones de seguridad para que la gente no se desplome, para que no sean simplemente los ricos o aristócratas los que puedan tomar riesgos. Con lo cual creemos que en nuestro mundo esta situación para los jóvenes va a ser mucho más favorable y va a ser mejor que la de su mundo. Muchas gracias.